Dios les bendiga. Mi nombre es María de los Ángeles Cuevas Carreto, estudiante de Sair University. Estoy cursando la licenciatura en Teología y Ciencias Pastorales, coordinada por el doctor Elías Toledo Hernández en la materia Teología Práctica. A través de este video quiero compartirles unos consejos de lo que debemos de evitar en el momento de predicar un sermón. La predicación es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en las Sagradas Escrituras, con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea a fin de suplir las necesidades espirituales de una congregación. ¿Qué debemos evitar al momento de predicar un sermón? Lo primero que debo evitar es predicar un mensaje improvisado, ya que podría caer en el error de que su mente se quede en blanco y no saber qué decir. La improvisación nos lleva a utilizar las muletillas y a pronunciar mal o de manera extraña las palabras. También debo evitar subir al púlpito con ropa provocativa o mal vestido. El predicador debe vestir bien, dice la palabra, que debe vestir con modestia. También debemos evitar estar nerviosos. Ante un auditorio se debe mostrar una actitud positiva y actuar como si no lo estuviéramos. El predicador debe de dar la impresión de que está gozando al predicar el sermón. También debemos evitar hablar con miedo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, nos habla del primer discurso de Pedro. Y vemos a un Pedro totalmente cambiado, totalmente transformado y lleno del Espíritu Santo. Pedro nos enseña de cómo hablar a la congregación. Primero, dice que Pedro alzó la voz para que todos le oyeran. Segundo, habló con autoridad, de tal manera que todos guardaron silencio. Y en tercer lugar, hablaba con denuedo. Pedro estaba seguro de lo que estaba predicando. Debemos evitar hablar palabras difíciles de entender sin dar su significado. También debemos de evitar usar muletillas, como cuando repiten la palabra varias veces. Las muletillas son usadas por los predicadores para buscar ideas o para recordar algo. También debemos evitar parar el sermón para llamarle la atención a una persona o a un congregante. Cuando esto pasa, se distrae toda la congregación. Debemos evitar un lenguaje inapropiado, como cuando se mencionan frases de personajes de la televisión, como por ejemplo, como dijo el Chavo del Ocho, como dijo la Chilindrina. También debemos evitar más hablar de uno mismo que de Cristo. Muchas veces les contamos nuestra vida, de cómo la estamos pasando y nos olvidamos del tema. Debemos evitar decirle al auditorio, ¿me estás entendiendo? Al decir esta expresión, prácticamente estamos tratando de tontos a los oyentes, cuando la palabra correcta es, ¿me estoy dando a entender o me estoy explicando? Debemos evitar bajar del púlpito y andar caminando por todos los pasillos. Se pierde el interés de la congregación.
También debemos evitar contar chistes. La congregación está ahí para escuchar la palabra de Dios, ya que muchos de ellos están cansados, van enfermos, con problemas y quieren escuchar palabra de Dios. También debemos evitar decir ya terminó cuando no es así. Debemos evitar abusar del tiempo que se nos dio. Y por último, evitar predicar lo que no practicamos. La Biblia nos insta a ser hacedores de la palabra. Recordemos que somos cartas abiertas y las personas se dan cuenta de cómo vivimos. Estimados oyentes, espero que estos consejos nos sirvan para ser cada día mejores servidores en el reino de Dios.